días pasados hemos celebrado la solemnidad de San Pedro y de San Pablo, muertos en la persecución de Nerón, tal como nos lo transmite el cuarto obispo de Roma, Clemente. ¿Por qué es importante la figura de Pedro y de Pablo? Yo podría decir que el libro que se intitula en el Nuevo Testamento Hechos de los Apóstoles, más bien tendría que ser Hechos de Pedro y de Pablo. La figura dominante es del capítulo 8 es San Pedro y del 9 al 28 será San Pablo, salvo la intervención que tiene Pedro en el Concilio de Jerusalén en el año 49 de la era cristiana. Podemos ver en estas dos figuras, en Pedro, que vive un microcosmos en Galilea, que tal vez no tenga la mente tan abierta como Pablo, porque Pablo era un hombre cosmopolita, fariseo, heredero de la tradición judaica, conocedor de la cultura griega y conocedor de la cultura latina porque era ciudadano romano, un hombre cosmopolita que sabe introducir a los paganos precisamente en el conocimiento de Dios vivo. Estas dos figuras gigantes, porque Pablo va a morir decapitado y Pablo lo dirá a Timoteo: para mí ha llegado la hora, he peleado bien en el combate, he llegado hasta la meta. Y con dos figuras retóricas habla de que ha luchado como cristiano, no solamente en las obras, sino también en la palabra. Y ahí tenemos la prueba en las cartas paulinas. En cambio, Pedro va a morir crucificado y va a entregar su vida por los demás. Decía Tertuliano que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, allá en el 197, en su exordio a los mártires. Ante la figura de Pedro y de Pablo, los cristianos de hoy, ¿qué tenemos que hacer? No dejarnos desanimar por los problemas que hay. Inseguridad, asaltos, secuestros, robos, negación a los bebés y niños que mueren de cáncer, una pandemia que no ha sido controlada. Nosotros los presbíteros y también los obispos junto con los laicos tenemos que ser los primeros en dar un sí generoso a las exigencias que estamos viviendo, así como lo hizo San Pedro y San Pablo en sus trincheras. Así también nosotros, que no decaiga el ánimo, sigamos siendo testigos del Evangelio en medio de estas realidades que nos tocan vivir. Seamos testigos verdaderos del Evangelio y no nos dejemos envolver en las tinieblas del error. Que el ejemplo de estos santos apóstoles nos ayuden a ser ejemplo convencido de fe en las realidades temporales. Muchas gracias.